espacio aquí, hermano José Carmona, que el Señor le ayude y le bendiga en este momento crucial de presentar la bendita y poderosa palabra del Señor. Con ustedes, hermanos. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos, oremos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea por siempre tu nombre. Señor Jesús, Salvador y Redentor nuestro, Espíritu Santo, guiador nuestro, que habita en nosotros, sellándonos como hijos de nuestro Dios, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos permites estar aquí, Señor, en tu santo y bendito nombre, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Oh, Señor, te rogamos, Señor, que perdone nuestras ofensas. Tú sabes, Señor, que ni yo ni nadie es digno de subir a tu púlpito a hablar de tu santa y bendita palabra, Señor. Mas tú, en tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, nos da la oportunidad de llevar el santo mensaje, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Perdona, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que no están también, Señor, en cualquier cosa que te hayamos ofendido, Señor. Prepara, Señor, los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, en especial el del predicador, para recibir, Señor, el mensaje que tú tienes en el día de hoy. Oh, Señor, te suplicamos que tu santa y bendita palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy, Señor, permanezca en nuestros corazones y que pueda germinar y dar buenos frutos, Señor. Usa, Señor, mis labios. Úsame, Señor, para llevar el mensaje mediante tu Espíritu Santo, Señor, que no sea yo quien lleve el mensaje a tu pueblo, sino que mediante mí, Señor, tú puedas utilizarme y llevar el mensaje que tú quieres llevar a tu pueblo en el día de hoy, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, podemos sentarnos, hermano. Si me acompañan, por favor, a Primera de Pedro, verso del 13 al 20. Primera de Pedro, verso del 13 al 20. Nos dice la santa y bendita palabra de Dios en Primera de Pedro, versos del 13 al 20, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 20. Nos dice el Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Esta es la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Bueno, hermanos, como dijo el hermano Portes, pues hace tiempo que estaba por realizar la visita a este templo, a esta iglesia que el Señor ha plantado aquí en Guerra. Y pues los hermanos de allá de Consuelo, ¿verdad? Le tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Ustedes son muy conocidos allá. Los rostros de cada uno no los conocemos, pero sí sabemos que aquí hay una iglesia en el municipio de Guerra que clama al Señor, que alaba al Señor, que glorifica al Señor. Yo le estoy echando la culpa hace rato a mis lentes. La verdad es que no quiero reconocer que amanecieron un poquito más vieja mi retina, ¿verdad? Y que me dificultan la lectura. Pero ahí le vamos. Parece que los lentes tienen algo. Sí, yo sé que hay algo también que viene acompañado de la edad, pero los lentes también están contribuyendo a la dificultad con la lectura. Muy bien, queridos hermanos. El texto que tenemos hoy, Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 20. Vamos a estar predicando bajo el tema Vivir en Santidad, mostrando a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Y nuestro objetivo o propósito será mostrar que es mandato de Dios que todo cristiano debe vivir una vida santa, como lo es Él. Bien, si nos vamos, hermanos, desde el principio de los tiempos, desde la creación del mundo, desde que Dios creó al hombre, pues Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y tomó del barro de la tierra, le hizo y le dio vida mediante un soplo de su Santo Espíritu. Y he ahí que el hombre fue creado para ser santo y santificar a nuestro Dios como lo es. Llegado el tiempo, el hombre desobedeció y Dios, como nos cita en el capítulo 3 de Génesis, que nos dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. El hombre, luego de Dios haberlo creado en santidad, pues desobedeció el mandato de Dios y tomó del fruto que Dios le había prohibido que tomara y comió de él. Esa desobediencia
sacó al hombre de la santidad con la que Dios le había creado. Y perdió el hombre su santidad en ese momento. Por lo tanto, perdió la comunión directa con Dios. Y por eso dice, y lo sacó Dios del huerto que había preparado para él y lo puso en otro lugar para que labrase la tierra de la que él fue tomada. Hermano, Dios impuso un castigo al hombre con todo el dolor de su corazón, y fue que el hombre debía de morir por su falta. Por el pecado, el hombre heredó la muerte. Mas, sin embargo, Dios no lo dejó hasta ahí. Dios le apartó del huerto porque Dios no convive con nada que no sea santo. Si me acompañan, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Nos dice el Señor mediante su palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, el que estemos aquí en la mañana de hoy, gozándonos en la presencia del Señor en nuestra vida, gozándonos de la presencia del Señor en este templo, no es casualidad, es porque hemos recibido un llamamiento santo, como quien nos llamó. Y desde el mismo momento en que usted aceptó a Jesucristo en su vida, desde el mismo momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, inmediatamente el Señor envía con nosotros el Consolador. Envía el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y que nos identifica a todos y cada uno de nosotros como legítimos hijos de Dios, para su gloria y para su honra, para que le alabemos mientras vivamos, para que practiquemos la santidad con la que fuimos creados. Y si hablamos de santidad, hermanos, podríamos decir que santidad es el don de Dios que satisface todas las aspiraciones humanas. Es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo. Y cuando usted se une a algo o a alguien, es porque usted forma parte de ese algo o de ese alguien. Sí. Si vemos esta estructura, ¿verdad?, que el Señor ha bendecido para que funcione como templo suyo, como iglesia suya, se hizo una mezcla entre lo que es la grava, el cemento, la arena, sí, y el acero, ¿verdad?, que es la varilla. Uno forman parte del otro como un mismo cuerpo, sí.
sea, que cuando hablamos de santidad y nos dice, ¿verdad? Y repito esta partecita donde nos dice, es la plenitud de la vida cristiana que consiste en unirse a Cristo. Ya esa gravilla, esa arena, ese cemento que están unidos construyendo este edificio, si se separan, no funciona para un templo ni para edificar. Lo podemos utilizar como relleno donde haya un lodo por ahí para cubrir. Lo podemos utilizar donde haya un hoyo para tapar. Pero el uso y el privilegio de estar formando una estructura como esta y más, donde el Señor ha puesto su obra, donde el Señor ha puesto su iglesia, si se separan, no va a funcionar igual, no va a ser útil. Es la plenitud de la vida cristiana que consiste en unirse a Cristo. Si vamos a nuestro texto, en el día de hoy estamos analizando de Primera de Pedro 13, Primera de Pedro 1, 13. Nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, ceñid nuestro lomo de entendimiento. Por lo que podemos vivir confiados de que tenemos una esperanza y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea manifestada, será un día glorioso para todos y cada uno de nosotros, porque sabemos que se estará completando el propósito por el cual nosotros aceptamos a nuestro Señor, tener la esperanza de vida eterna. Amigo que nos acompaña, de la misma forma en que existe la vida eterna en Cristo Jesús, de esa misma forma existe el infierno eterno. Y nosotros, quienes le hemos aceptado, quienes hemos seguido a Cristo aquí en la tierra, quienes hemos proclamado su nombre, quienes no nos hemos avergonzado de Él, quienes hemos decidido vivir una vida santa, estaremos con Él en la gloria, en la morada que Él ha preparado para nosotros. Pero con mucho dolor en nuestro corazón también sabemos que quienes no le han aceptado, aunque no le hayan dicho que no, la falta del sí es un no. Quienes no le hayan aceptado tendrán también vida eterna en el infierno. Entonces es tiempo, y tiempo tenemos, para continuar predicando el Evangelio de Jesucristo a toda criatura como es mandato suyo, y que las almas puedan continuar llegando a los pies de Jesucristo para ser salvos y tener vida eterna en la gloria junto a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo.
El versículo 14 de nuestro texto nos dice: vivir como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y continúa el versículo 15 diciéndonos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es eso, hermano, de ser santo? En toda nuestra manera de vivir. Vimos que santidad es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo. Y el versículo 15 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. La santa palabra de Dios nos llama a ser santos, pero es muy fácil para todos y cada uno de nosotros venir, ocupar una silla el domingo, arrodillarnos y poner nuestro corazón y poner las horas que vamos a pasar aquí en manos de Dios y ser santo y practicar la santidad. Y amén, aleluya, y la gloria sea para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo y para el Espíritu Santo que habita en nosotros. Mas, sin embargo, hermanos, el hermano José vino, se sentó en una silla, oró a Dios, le dio gracias y ahora está siendo utilizado por Dios para llevar un mensaje a ustedes. Pero ¿cómo es el hermano José realmente? En toda su manera de vivir. ¿Es el hermano José el mismo santo que ustedes están viendo aquí enfrente en toda su manera de vivir? Bueno, hermanos, tenemos una lucha contra nuestro cuerpo que está en la carne, y hay una lucha entre carne y espíritu. Mas el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos guía, nos instruye y nos lleva por el camino que agrada a Dios. Y hay algo dentro de nosotros que en nuestro momento de silencio, en nuestro momento de oración, cuando nos paramos frente a un vecino, frente a un hermano, frente a un amigo que nos hace enojar y nos hace salir, ¿verdad?, de nuestra concentración y devoción con Dios, que muchas veces tenemos esa desviación, nos dice: recuerda lo que dice la palabra, tranquilo, no lo hagas, dale la gracia a Dios, predícale al hermano, háblale de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos va recitando la palabra de Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo mediante su Santo Espíritu que habita en nosotros. Y por eso dice el verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todas, hermanos, en todas. Si me acompañan a la carta a los Efesios, carta a los Efesios, Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5. El Efesios capítulo 5, versos 1 al 4, nos dice cómo cristianos, cómo nosotros podemos practicar la santidad, la cual es mandato de nuestro Señor. Y nos dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versos del 1 al 4. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermano, como cristiano nos sigue Jesucristo haciendo el llamado a que debemos de mantenernos santos para Él, delante de Él y delante de todos nuestros hermanos. Mas nos dice en Efesios 5, si vamos del 24 al 25, ¿cómo debo ser yo como esposa o como esposo? Efesios 5, del 24 al 25. Y me dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos continúa diciendo en el versículo 28 y 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no nos dice, sean santos, arréglensela como ustedes puedan. Mire a ver cómo usted busca la forma de ser santo. Invente a ver. Bueno, pregúntele al vecino. Observe en la calle a ver cómo usted descubre ser santo. No. Nuestro Señor, un Señor de orden, un Señor de dirección, un Señor que no se le escapa un solo detalle para que nosotros podamos vivir una vida en santidad aquí en la tierra para glorificar su santo nombre. Nos deja claro en su santa palabra cómo debemos de ser nosotros en cada una de nuestra manera de vivir para poder imitar a nuestro Señor Jesucristo, para poder mostrar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y en la palabra de Dios está todo escrito. Por eso el mandato de escudriñar la palabra. Usted no tiene que ir a la calle a preguntar, a averiguar. Si un hermano le puede pedir las instrucciones y mediante la palabra debe retroalimentarnos, pero la santa y bendita palabra de nuestro Dios lo tiene todo en orden.
y nos dice cómo debemos de comportarnos en cada una de nuestra manera de vivir. Y nos continúa diciendo en Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3, me dice cómo debo de ser yo como hijo. Y nos dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Pero el verso 4 nos dice también cómo debemos de ser como padres. Y nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. En muchísimas ocasiones, al momento de nosotros guiar y criar a nuestros hijos, cometemos el error de criar hijos para el mundo. Y sí, debemos de criar hijos que puedan insertarse a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, personas de bien. Pero eso debe ir acompañado de poner en nuestros hijos la palabra de nuestro Señor, de poner en nuestros hijos amonestaciones en base a la palabra de nuestro Señor, no en base a las cosas del mundo, porque entonces estaríamos criando solo para el mundo. No lo hagas porque ahí hay un policía que te puede llevar preso. No lo hagas porque si el vecino te ve, vas a tener problemas. No lo hagas porque no te va a ir bien si alguien te ve. Y sí, hermanos, pero acompañado de que aunque el vecino no te vea, aunque el policía no esté ahí, aunque la persona no te esté observando, sí hay un Dios en los cielos que está observando cada una de las cosas que tú haces. Y mañana vas a tener que darle cuenta por cada una de las cosas que tú haces. Por lo tanto, hazlo bien y hazlo para que el vecino vea que lo estás haciendo bien. Pero sobre todo hazlo bien porque hay un Dios que te está observando. Porque hay un Dios que no le gustan ese tipo de cosas. Porque hay un Dios que el día de mañana te va a preguntar por cada una de esas cosas. Y cuando nuestros hijos entiendan que no es que papá lo está mirando, que no es que el vecino está pendiente o que hay un policía en la esquina, entonces saben que hay alguien que siempre lo está observando. Donde hay una cámara de seguridad, por lo regular, el que va a hacer algo incorrecto se tapa el rostro o se comporta durante esté debajo de esa cámara. ¿Por qué? Porque hay alguien observándolo y va a quedar grabado. Y me voy a cuidar porque eso es evidencia de cualquier cosa o conducta que yo pueda sostener en este momento, en este lugar. Más sin embargo, de esa misma manera, si educamos a nuestros hijos en la amonestación de la palabra, debajo del temor del Señor, ellos saben que siempre habrá alguien observándolo y grabándolo. Y el temor a nuestro Dios debe de estar en ellos.
como intrusión. Y así tendremos hijos para bien, hermanos. También me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y le decía que el Señor no me dice, ve y vive una vida en santidad y ya. Sí, es como decirle a cualquiera de nosotros, mira, ve al colmado y cómprame 2 libras de pollo, 1,5 libras de arroz y todos los ingredientes para hacer un locrio, ¿verdad? Y no darle dinero. Y asegúrate de traerlo, ¿eh? Lo estamos mandando a rebuscar en la calle cómo conseguirlo, ¿sí? Y puede desviar el camino de esa persona que mandamos a hacer esa compra. Mas, sin embargo, el Señor hace con nosotros lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Y sacamos un papel de 200 y le decimos, mira, un refresco, 2 panes, salami, el pollo, el sazón para el locrio, toma, ve al colmado y compra. Y de esa misma forma el Señor nos invita a vivir en santidad. Pero mediante su palabra nos está instruyendo a cada uno de nosotros, cada momento, cómo debemos vivir en santidad. Porque Él sabe que todo el tiempo no estaremos aquí en el templo sentados en esa silla. Él sabe que vamos a tener que salir a la calle y convivir con el mundo. Como dice la palabra, el trigo crece junto a la maleza y vendrá el Señor en su debido momento y cortará el trigo y lo llevará a su granero y la maleza la quemará. Y de esa misma forma, hermano, nosotros como cristianos estamos en la calle y el Señor mediante su palabra nos dice cómo podemos mantenernos en santidad. No es que el Señor va a agarrar y nosotros estamos en santidad aquí ahora y sabiendo Él el riesgo que tenemos cuando salgamos a la calle de contaminarnos, va a decir, no, me lo llevo a todos antes que salgan a la calle. No fue lo que le pidió nuestro Señor Jesucristo a nuestro Dios en su oración, cuando dice, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes en el mundo. Y Él ha cumplido su santa petición y nos guarda en el mundo, pero nos guarda en su santa y bendita palabra, donde todo cristiano debemos de ir y escudriñar todo lo que querramos saber de una vida santa para nuestro Señor. Efesios capítulo 6, verso del 5 al 8, me continúa diciendo, yo solo no convivo con mis hijos, yo solo no convivo con mi esposa, ni con mis hermanos, yo también tengo una vida fuera del ambiente familiar. Y el Señor me continúa instruyendo cómo debo yo de comportarme en ese ambiente para mantener mi santidad, para mostrarle a Él en toda mi manera de vivir. Y nos dice Efesios 6 del 5 al 8, ¿cómo debo de ser yo en mi trabajo? ¿Cómo debo de ser yo como empleado? Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero no solo me toca a mí en el trabajo ser empleado y ser dirigido. En ocasiones también me toca dirigir. Y me dice la santa y bendita palabra de Dios, ¿cómo yo puedo mantener la santidad siendo un supervisor, siendo un gerente, siendo un jefe de alguien? Y nos dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Hermanos, el Señor no nos envía con la mano vacía a vivir una vida de santidad en las calles. No nos envía con la mano vacía a vivir una vida de santidad junto a nuestra esposa, hijos, hermanos y familiares. No nos envía con la mano vacía a nuestro puesto de trabajo a vivir una vida de santidad. No nos envía como jefes y dirigentes con la mano vacía a vivir una vida de santidad. El Señor nos envía con su santa y bendita palabra en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestros pastores, en nuestros predicadores, en cada uno de nosotros mismos. Nos envía con su Santo Espíritu que habita en nosotros, con su santa palabra, a vivir una vida de santidad. Y es como cuando nos dirigíamos hacia acá, colocamos mediante internet una locación que nos venía guiando todo el camino. Y mi esposa frecuentemente me critica y dice, pero él te dijo que doble y seguiste derecho. Entonces, ¿cómo llega a un destino seguro si no te deja guiar? Y nos trajo el mapa a la misma puerta de la iglesia, sin hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar. Y de esa misma forma nosotros los cristianos debemos dejarnos guiar por la santa y bendita palabra de nuestro Señor, para que podamos estar y llegar a un lugar seguro, que podamos estar salvos. Y no solo salvos, sino bien. Y no solo bien, sino sobre todo lo más importante, en santidad. Porque cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea manifestada, Él viene a buscar un pueblo santo. Y por eso Él nos deja en su santa palabra cómo nosotros podemos permanecer en santidad y mantenernos santos y ser santo como Él lo es. Hermanos, y continúa la santa y bendita palabra de Dios instruyéndonos en cómo nosotros podemos continuar con una vida de santidad para agradar a Él, para servir a Él. Y nos dice en Efesios del 13 al 18, si me acompañan, Efesios capítulo 6 del 13 al 18, nos dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, vivimos en un mundo donde como trigo del granero del Señor, que hemos de ser cosechados e ir a nuestro destino, que es el granero del Señor, también nos toca compartir el espacio con lo que la Biblia llama la maleza. Y son todas esas personas que aún no han aceptado al Señor, que viven constantemente en la práctica del pecado sin arrepentimiento. Aquellos que no viven una vida para el Señor. Aquellos que no tienen a Jesucristo en su santa vida. Aquellos que todavía no han decidido entregar su vida al Señor. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nosotros íbamos a tener que buscar la forma de crecer entre las malezas, nos deja instrucciones claras. Y aquí nos cita, hermanos, la oración. Orar por los santos, orar los unos por los otros, orar sin cesar. Porque yo sé que el hermano José está pasando por una situación difícil y que se va a enfrentar a situaciones. Yo sé que cada uno de nosotros como cristianos, al igual que yo, nos enfrentamos a situaciones difíciles. Más, hermanos, la oración. Orar los unos por los otros, para que el Señor continúe guardándonos en este mundo, para que el Señor haga que nosotros podamos dar frutos, aún en situaciones difíciles, podamos dar fruto en su santo y bendito nombre, por su santa y bendita palabra. El versículo 17 de Primera de Pedro. El verso 17 de Primera de Pedro, que es el texto bajo el cual el Señor ha puesto la práctica en el día de hoy, nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y continúa diciéndonos en el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino
con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, nuestro mayor ejemplo a seguir para cada uno de nosotros es la vida de Cristo. Jesucristo agradó a nuestro Padre Dios porque llevó una vida en santidad, porque llevó una vida santa, incorruptible, y por eso fue el Cordero que sirvió para la expiación de nuestros pecados. Se cansó Dios, dicho de esa forma, y según su santa palabra, de que el hombre frecuentemente fuera y sacrificara un carnero, sacrificara ovejos, y que la sangre de esos carneros y ovejos fueran expiación por el pecado. Pero el hombre pecaba todo un año y esperaba ese momento para ofrecer ese carnero, para ofrecer ese becerro, para ofrecer la sangre de ese cordero, para el perdón de su pecado. Y Dios, en su gran amor y misericordia, pues lo perdonaba y le perdonó. Pero saliendo de ahí, el hombre volvía a sus andanzas. Y es muy parecido a algunas sectas religiosas. Voy un día a la iglesia, me consagro con el Señor, le pido perdón, y saliendo de ahí, pues voy otra vez al mundo, a la misma práctica de pecados. No, hermanos. Dios dijo, yo no puedo seguir conviviendo de esta forma con mi pueblo. Yo necesito una solución definitiva. Es como cuando usted vive en una casa alquilada. Cada mes te tiene que ir y tomar de su salario y pagar la renta. Y llega el otro mes y la misma renta. Y pasado un año ya me subieron la renta, ahora tengo que buscar más, y cuando viene a ver gano lo mismo. Y sigue la misma renta, la misma renta, la misma renta. Y cuando Dios entonces pone bendición en nuestras vidas y nos permite tener, construir, adquirir nuestro propio techo, entonces decimos, gracias Señor, de una vez y para siempre tengo mi techo. Aquí no tendré que pagar cada mes una renta porque es mío, porque me pertenece. Y de esa misma forma, Dios, recibiendo sacrificio del hombre que solo iba a ser santo cuando iba a ofrecer ese sacrificio, cuando iba a ofrecer ese cordero por su pecado, es la única forma que se aseguraba de ser santo, porque sabía que no podía pisar el templo si no estaba en santidad y purificado. Y cada año lo mismo, igual que el ejemplo de la renta, cada año lo mismo. Pues el Señor buscó una solución definitiva. Y Jesucristo nuestro Señor bajó de los cielos y tomó cuerpo y se hizo carne. Y siendo Dios, decidió vivir entre nosotros para darnos a conocer a su Padre Dios, para darnos a conocer y forjar el evangelio de salvación que se consumaría al momento en que Él en la cruz muriera
por nosotros. Pero que en promesa, dándonos una nueva oportunidad, se levantó de entre los muertos. Y así, ya venciendo la muerte y sabiendo cómo hacerlo, porque es el único que lo ha hecho, pues nos ofrece a nosotros una oportunidad que todos quienes creemos en Él podemos apreciar, y es salvación y vida eterna en su nombre, para todos aquellos que creemos en Él. Porque cita Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito Hijo para morir por nosotros, y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Mas sin embargo, aquel que no cree en Él ya ha sido condenado. Hermanos, Dios buscó la forma de expiar de una vez y por siempre el que el hombre trajera a Él sacrificio de animales, de sangre de animales, y que volviera al mundo a hacer lo mismo. Por eso, de una vez y para siempre, tomó la sangre pura y sin mancha de nuestro Señor, que vino a este mundo y pudo mantenerse santo y sin mancha. Y por eso nuestro ejemplo de vida a seguir es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, habiendo recorrido el camino para estar en este mundo y mantenerse santo, ya nos ha dejado en su santa palabra a cada uno de nosotros cómo podemos lograrlo. Y de la misma forma en que ponemos el mapa para llegar a un lugar, este es nuestro mapa y no hay otro. El Señor nos habla mediante su santa palabra de cómo podemos vivir una vida santa, agradable a nuestro Dios. Nos dice el versículo 20 que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El amor de Dios para con nosotros es grande, hermanos. Sé que antes de la fundación del mundo ya Él tenía un plan de salvación para el hombre. Y ese plan de salvación es que Jesucristo viniera al mundo a darle a conocer, a traer el evangelio de salvación, muriendo por nosotros en una cruz. Por lo tanto, hermanos, si me acompañan a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 8. Nos dice el Señor en Génesis capítulo 4, versículo 8:
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, no hay duda para nosotros los cristianos, no hay duda para la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra de que Él fue a preparar morada para un pueblo santo, para un pueblo que, dejándose guiar por su santa palabra, se mantenga santo para Él, porque eres santo, hermanos. Y es mandato de nuestro Dios ser santo en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Y de la única forma que podemos nosotros lograr la santidad que el Señor nos ordena es imitando en toda nuestra manera de vivir a nuestro Señor Jesucristo, quien nos guía con su Espíritu Santo mediante su santa palabra. Oremos, queridos hermanos. Oh Señor, aquí, Señor, en el municipio de Guerra, en este, tu santo templo, de tu iglesia bautista, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Señor, recibiendo tu santa palabra, Señor, recibiendo tu mensaje, Señor. Mira, Señor, sé con nosotros, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, que es por gracia en Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos que el mensaje escuchado aquí en el día de hoy, Señor, permanezca en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor. Y que tanto nosotros como esos frutos, Señor, que pueda dar ese mensaje, tu palabra, Señor, vayamos al granero que tú tienes preparado para nosotros, Señor. A esa morada, Señor, que tú estás preparando para cuando venga, Señor, a buscarnos. Una morada, Señor, eterna, junto a ti, junto a nuestro Dios. Guiado siempre por el Espíritu Santo, Señor, quien es identidad de nosotros delante de ti y quien nos guía y nos ayuda junto a tu santa palabra, Señor, aquí en la tierra, a vivir, Señor, en este mundo. Señor, como te suplicó nuestro Señor Jesucristo, que nos guarde, Señor, a todos y cada uno de tus seguidores, Señor. A todos y cada uno de tus seguidores, Señor, y a quienes han de creer, Señor, por el ejemplo de vida que nosotros le demos, mostrándote a ti, Señor, en cada una de nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermanos.
Bien, ahora vamos a pasar el tiempo de recolección de diezmos y ofrendas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gustavo Arias